sentarse, por favor. En esta mañana yo quisiera, con la ayuda y la dirección de Dios, poder establecer a la luz de la palabra una interesante conexión entre lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, lo que ocurrió en el hombre interior de nuestro Señor Jesucristo, y esas circunstancias por las cuales nosotros atravesamos. Y creería yo que uno de los aspectos que más le preocupa al ser humano, y en mayor medida al cristiano, al Hijo de Dios, tiene que ver con las situaciones propias que se desarrollan en la familia. Nada que afecte más a la vida de un padre cristiano que el observar la condición de un hijo que se aleja de Dios y que en consecuencia de esto termina siendo víctima de distintos flagelos, llámense las drogas, llámense las relaciones ilícitas, llámense X o Y delito que lo conduzca aún a estar bajo la lupa de la ley ordinaria. Y quisiera que hoy usted dispusiera su corazón y su mente para que miráramos con nuevos ojos, con nuevos anteojos, esta escena que nosotros durante tanto tiempo hemos descrito, la escena de Jesús en el huerto del Getsemaní. De algún modo hay tanto descrito acerca de lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, que hay escritores cristianos que afirman que el acercarse a la escena del huerto de Getsemaní es de algún modo entrar en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Este parece ser un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía y no se consumía. Ningún hombre, dicen los estudiosos, y yo no voy a hacer la excepción en esta mañana, ha podido de algún modo exponer de manera perfecta ni describir con detalle lo que ocurrió en el corazón de nuestro Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo, porque nosotros creemos que fue el Espíritu Santo el que guió, el que inspiró la escritura del texto bíblico, inspiró a 3 de los evangelistas a que incluyeran este relato en sus biografías teológicas, porque hay varias cosas que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer, necesitamos atesorar en nuestro corazón, aunque a veces parezca que no podemos entenderlas en toda su extensión. Así que, como la voz que habló en la zarza, yo le invitaría en esta mañana a que quite el calzado de sus pies, a que entienda que de lo que vamos a hablar es de una escena que evidencia mucho de la humanidad de Dios, pero nos logra hacer entender eso que a nosotros a veces nos cuesta tanto, ¿no? Y es comprender la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Que nosotros podamos ser realmente apartados, separados para Dios. Que no podemos seguir viviendo a medias, ni al 80, ni al 90, ni al 99%. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos entregarle el 100% de nuestro ser a Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. Es como si Dios descorriera el velo y nos permitiera a nosotros ver qué estaba ocurriendo en el alma, en el corazón de Jesús. Cómo su humanidad se estremecía antes de la muerte en el Calvario, unas horas antes de ser colgado en el madero. Nosotros hemos repetido hasta la saciedad y lo seguiremos repitiendo, que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y que al mismo tiempo es 100% hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte a la otra en ningún sentido. Su humanidad no disminuyó en nada su deidad, pero tampoco su deidad limitó el que su humanidad se expresara
en toda su extensión. Yo he repetido esa escena porque me parece a mí que es muy llamativa y que nos logra dejar ver esas dos naturalezas cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. Si Jesús era Dios, ¿no? Si Jesús es Dios, yo creo que fue por eso que ustedes no dijeron amén, porque yo dije que era, no, Él es. Si nosotros sabemos que Jesús es Dios, en su divinidad, Él frente a la tumba de Lázaro sabía que un par de minutos después lo iba a resucitar. Pero su divinidad no limitó que su humanidad sintiera dolor frente a la pérdida de su ser querido. Así que San Juan 11, el verso 35, el segundo verso más corto de la Biblia, que dice Jesús lloró, es la muestra de que la divinidad que estaba en Jesús no aminoró o disminuyó su humanidad. En su humanidad sintió dolor por la pérdida de alguien a quien, dice versos anteriores, Él amaba. Así que de algún modo Jesús no era Superman, no era un superhumano. Jesús era tan divino que sabemos que era Dios, pero era tan humano que era idéntico a como es usted y como soy yo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él se hizo como usted y se hizo como yo. Y Él, la única diferencia con nosotros es que Él todo esto lo vivió sin pecado. Pero Él fue 100% humano. Y nosotros vemos en esta escena al Dios encarnado. Yo sí creo que Dios se encarnó. Hay corrientes que dicen que no. Yo sí creo que Dios se encarnó. Juan capítulo 1 dice que Dios fue manifestado en carne y que el verbo se hizo carne, lo que significa que se encarnó. Él se enfrentó a la expectativa de un horror inimaginable que yo describí hace 8 días. Y Dios quiso que nosotros, simples mortales, escucháramos el clamor de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo se sintió Él en las horas previas a la crucifixión? Dios quiso compartir con nosotros, yo creo que el momento de mayor intimidad en la vida dentro de lo humano que vivió Jesús. Y que a través de esta nosotros pudiésemos descubrir verdades que nutran nuestra vida alrededor de su obra redentora para con nosotros. Y permítame poner en contexto el texto que leímos. Jesús y los discípulos habían celebrado la cena allá en el aposento alto, usted se acuerda, y allí quedó entonces instituida la cena del Señor que nosotros celebramos y que, si Dios nos permite, celebraremos el primer domingo de diciembre en este lugar. Y luego parten del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní era probablemente un huerto privado que alguien en algún momento puso a disposición de Jesús durante su ministerio, y era un lugar al que factiblemente Jesús se apartaba con algunos de sus discípulos, se apartaba del bullicio para ir a orar, para ir a tener intimidad, para estar a solas, o para instruir de manera privada a algunos de sus discípulos. Esto me lleva a pensar que nosotros no sabemos quién era el dueño de este huerto, no sabemos quién era esta persona desconocida, así como no sabemos tampoco quién era el dueño del burro que Jesús usó en la entrada triunfal en Jerusalén. No sabemos tampoco quién es el dueño del aposento alto en el que Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. Y a mí me parece que el no saber quiénes eran es alentador. Porque tal vez muchas personas que para nosotros hoy son desconocidas tienen un valor muy importante delante de los ojos de Dios. Nosotros hemos caído de un tiempo para acá, factiblemente como consecuencia de la ola de las redes sociales, en la búsqueda constante de los focos de las cámaras y del reconocimiento. Pero de pronto en medio nuestro hay gente que no aparece tanto en escena, gente que no reluce tanto, gente que no figura tanto, que su nombre lo desconocemos. Recientemente la UPC envió
una misionera a un país islámico. Así que cuando la presentan, ella tiene que entrar con el rostro cubierto y no dicen ni quién es ni a dónde va. A veces nosotros en el fondo no queremos servir a Dios. Queremos servir a nuestro propio nombre y a nuestro propio reconocimiento. Por eso hay mucha gente que se molesta cuando no figura y cree que porque no figura no sirve a Dios. Ojalá Dios nos permitiera entender a partir de estos ejemplos tan sencillos como el huerto de Getsemaní, el burro que lo entró a Jerusalén o el aposento alto, que hay personas que han hecho grandes cosas en favor de la obra de Dios y sus nombres nunca habrán de ser escritos en las memorias de alguna organización. Tal vez sus nombres nunca aparecerán en una revista, tal vez nunca harán un video de ellos, pero el día que Cristo venga veremos sorpresas. Hay personas que tal vez no serán recordadas, pero tal vez en esa lista de quienes recibirán coronas por lo que han hecho, sus nombres aparecen escritos con letras de oro, porque el trabajo que han hecho es mucho más significativo que aquellos que se han ganado la fama. Así que, hermano, aquí no se trata del reconocimiento. Aquí no se trata de cuánto te nombren. Aquí no se trata de qué tanto figures. Aquí se trata de que el Dios eterno en la intimidad, cuando nadie te ve, pueda observar que tu corazón está al 100% entregado a Él. Que cuando nadie te ve, tú le sirves. Nadie tiene por qué enterarse de lo que tú haces para Dios. Permítame decirlo de este modo. No necesariamente la gente tiene que reconocerte, y eso es un problema entre nosotros ahora. Porque hay personas que, considerando lo que hacen, esperan el reconocimiento, y si no se les da, se molestan. Entonces, ¿a quién le sirves? ¿A Dios o al pastor? Porque si le sirves a Dios, ¿qué importa que no te reconozcan? ¿Qué importa que nadie te golpee la espalda ni te nombre el día que se haga algo? Si Dios lo vio, Él te pagará, porque Él sí paga bien. Marcos nos dice en el versículo 32 que al llegar al huerto, el Señor ordenó a 9 de sus discípulos que se quedaran en cierto lugar, probablemente cerca de la entrada, mientras Él, como nosotros hemos repetido muchas veces, se quedó con el círculo más cercano de Él, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y esto me va a decir otra cosa. No es que Dios tenga favoritos, pero Dios sí tiene personas que son más cercanas a Él. Así que no depende de Dios, sino que depende de usted. Y no creo que sea simplemente porque Él necesitaba compañía, sino porque esos 3 en particular necesitaban una instrucción especial como líderes del grupo apostólico que vino a establecer la iglesia del primer siglo. Ellos necesitaban aprender cosas porque en relación con el liderazgo que iban a ejercer, necesitaban tener mayor cercanía con su Dios. Pero a mí no me deja de llamar la atención el hecho de que el Señor haya escogido precisamente ese lugar para derramar su corazón en oración delante de Dios. Porque la palabra Getsemaní, que usted ha escuchado infinidad de veces, ¿qué es lo que significa? Significa prensa de aceite. Allí se cultivaban y se trituraban las olivas, y allí también sería triturada el alma de nuestro Señor ante la perspectiva de lo que estaba a punto de ocurrir. Yo soy un fiel creyente de que hay algunas formas de pensamiento que han calado entre nosotros que no son bíblicas, pero en cambio hay otras que sí creo que son reales.
No estoy diciendo que sea Dios el que provoque una tentación para que ocurra en su vida, para ver qué tan fuerte usted es, porque Santiago en el capítulo 1 dice que Dios no puede ser tentado y que Él tampoco tienta a nadie. Pero lo que sí afirma el apóstol Pablo es que nosotros debemos ser probados como el oro. En ese sentido, hay circunstancias por las que usted atraviesa, cuyo objetivo de parte de Dios no es ver qué tan bueno usted es, no es probar quién es usted, sino lograr que usted pueda crecer en el plan que Dios tiene para su vida. El plan de Dios no es ver que usted sufra. El plan de Dios es que a través del sufrimiento, en medio de la tormenta, su fe y su esperanza se acrecienten en un Dios que es capaz de llevarlo a atravesar la tormenta. Dios no necesariamente es el que trae la enfermedad a su vida, pero yo quiero decirle que Dios obrará para bien en medio de la enfermedad. Yo debo decir en esta mañana que no necesariamente Dios fue el que provocó la pérdida de dinero, el fracaso de su negocio, la bancarrota de su empresa. No necesariamente fue Dios. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios se quedó cuando los acreedores vinieron a cobrarle. Es que Dios se quedó cuando su alacena estaba vacía. Es que Dios se quedó cuando los estantes de su negocio se vaciaron. Dios nunca se fue porque Él quiso quedarse a su lado para llevarlo a atravesar la circunstancia difícil. Yo desconozco lo que usted vive. Yo desconozco la razón por la cual usted llora. Yo desconozco la razón por la cual tiene un trastorno en la conciliación del sueño. Yo desconozco todo eso. Pero lo que yo sí conozco es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano, nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros. Tenga cuidado de emitir juicios acerca de Dios que nunca han sido ciertos. Que usted no sienta a Dios no significa que Dios no ha estado a su lado. Mi papá escuchaba hace muchos años en una grabadora una canción que decía: y cuando no veas tus pasos marcados en la arena, te llevo en mis brazos. Se acabaron tu fuerza. Cuando usted cree que Dios no está, es cuando más Dios le ha sostenido. Es cuando más Dios le ha fortalecido. Es cuando más Dios le ha ayudado. El verso 33 dice: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Bueno, hoy va a pasar del anonimato al desprestigio, ¿no? Va a salir la segunda parte de una película muy interesante acerca de los sentimientos y las emociones. Es extraño ver en el texto bíblico que hayan descripciones acerca de la emocionalidad de Jesús. Casi ninguno de los escritores de los evangelios describe cómo sentía Jesús. Pero Marcos dice dos cosas interesantes refiriéndose a Jesús. Y dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yo quisiera que usted hoy pudiera, a la luz de la palabra, entender que no está mal tener emociones, que no está mal sentirte triste, que no está mal sentirte angustiado en algún momento. Pedro, escribiendo a la iglesia, habla acerca de la angustia, de la ansiedad.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El corazón, el ser interior de Jesús literalmente comenzó a llenarse de horror y de angustia. Estas palabras transmiten esa idea como de un terror repentino que nos abruma, que nos hace como perder por completo la idea de nuestro entorno y solo una idea fija se clava en nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros antes de entrar a una cita médica para recibir un diagnóstico después de la toma de una biopsia por una lesión estamos angustiados, abrumados, no comemos, no dormimos, solo sabemos llorar? Después de que nos hemos enterado que la persona a la que amábamos nos engañó, nos mintió, rompió nuestro corazón. Cuando a su celular de pronto han llegado imágenes, mensajes acerca de su hijo a quien usted ama, a quien usted le ha dado lo mejor, pero le llegan imágenes contándole o mostrándole en qué situación estaba, en cómo le ha mentido, en qué ha utilizado el dinero, y usted comienza a entristecerse, a angustiarse, a llenarse de horror. Usted no sabe qué hacer, usted no sabe a dónde ir. Nos abruman ciertas noticias, nos dañan el día, la semana, el mes. No sabemos qué hacer con ciertas circunstancias. Es extraño que la cena pascual, un momento de celebración, había terminado, pero ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. En el versículo 34 se menciona cómo Cristo le dice abiertamente a Pedro, a Juan y a Jacobo que su alma estaba muy angustiada, muy afligida, al punto de la muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido morirnos en algún momento? Tal vez usted está diciendo, Darwin está siendo demasiado emocionalista. No estoy siendo demasiado emocionalista. Muchos de nosotros en este lugar, en muchas ocasiones, hemos querido acostarnos a dormir y no despertar. Es tal la angustia, el dolor, la situación, la circunstancia que atravesamos, que hemos dicho, tal vez nadie nos ha escuchado, tal vez no lo hemos escrito, no lo hemos publicado en un Twitter ni en el muro de nuestro Facebook, pero sí en el interior de nuestro corazón hemos dicho, qué angustia la que estoy viviendo, qué dolor el que estoy pasando, qué horror por el que estoy atravesando. Yo, Señor, quisiera acostarme y no despertar. A nadie se lo has contado, pero me interesa ver cómo Marcos describe que Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y la palabra que Marcos usa ahí dice perilupos, de donde viene la palabra periferia, algo que nos rodea. Así que Jesús está hablando de que está rodeado, está circundado por la tristeza, el dolor, la aflicción. Como cuando uno dice, estoy rodeado solo de malas noticias, solo me vienen a contar cosas malas, solo estoy viviendo diagnósticos contrarios. Era tanta la angustia que el Señor vivió en su vida física, que Él dice que hasta el punto de la muerte. Permítame parafraseárselo. Mi cuerpo está a punto de colapsar. La tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. Cristo, tal vez humanamente, si usted me permite describirlo desde el punto de vista fisiológico, humanamente hubiese podido morirse ahí, si no hubiese sido por la intervención divina. Dice en el pasaje paralelo de Lucas 22:43 que Dios envió un ángel para fortalecerlo, no para consolarlo. Tal vez usted en los momentos de tristeza y dolor, usted quisiera que alguien viniera y le dijera, oiga, sí, pobrecito, qué situación tan dura la que usted atraviesa, qué enfermedad tan difícil, qué momento económico tan grave. Pero lo que nos deja ver el texto paralelo de Lucas es que en esa escena Jesús no recibió consolación, Jesús recibió fortaleza.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice en el verso 44 de Lucas 22 que después que vino el ángel, no antes, sino después. Imagínense la humillación de Jesús siendo Dios, debido al hecho de que un ángel venga a fortalecerlo. Y dice Lucas, el verso 44, por favor pongámoslo en pantalla. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y entrar a describir la hematidrosis, eso no tiene sentido. Yo quisiera que enfatizáramos en algo: el terror que vivía el alma de Jesús y lo que ocurrió en la vida de Jesús. ¿Qué esperamos nosotros que ocurra en nuestra vida cuando atravesamos el valle? ¿Qué queremos nosotros que ocurra en nuestra vida cuando atravesamos la tormenta? ¿Qué esperamos nosotros que ocurra en nuestra vida en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la angustia? ¿Qué espera usted que ocurra en su vida? ¿Usted espera que vengan solamente a consolarlo, a decirle pobrecito? Hermano, qué importante que en esta mañana nosotros entendamos que lo que nos debe ocurrir es que Dios fortalezca nuestras vidas para dar el siguiente paso en medio del dolor. Que aquí no va a venir Dios a quitarnos la dificultad. Que aquí no va a venir Dios a compadecerse de nosotros, sino que Dios va a fortalecer nuestro ser interior y va a darnos la fuerza suficiente para seguir caminando. Hermano, usted no es un derrotado. Hermano, usted no es un derrotado que se va a quedar vencido en el camino, tirado a la vera del camino. No, 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 no. Que el Señor Jesucristo en esta mañana fortalezca nuestras vidas, extienda sus manos, nos levante del lugar donde estamos. Y que nos diga, como le dijo a Moisés que tenía que decirle al pueblo de Israel: dile al pueblo que marche. Oiga, hermano, el mar rojo puede estar enfrente suyo. El muro de Jericó puede estar enfrente suyo. La mayor dificultad puede estar al frente suyo. Pero la orden de Dios no es que usted desista, no es que le va a quitar el mar rojo de enfrente. La orden de Dios es que lo va a fortalecer y usted va a poder marchar y atravesar el mar rojo, y tal vez los muros de Jericó se tengan que caer. En esta mañana usted no va a ser un derrotado, ni le va a pedir a Dios que le quite la dificultad que usted está atravesando. Vamos a decirle, como le dijo el Señor Jesucristo en ese momento de dolor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Cómo es su oración a Dios? Oye, hermano, nosotros a veces tenemos oraciones antibíblicas. Fíjese cómo ora Dios, ora Jesús en su humanidad. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermano, yo no sé cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón delante de Dios, porque esto es una síntesis de su oración. En el versículo 37 dice que vino y ya los halló que estaban durmiendo. Pero lo que yo quisiera entender en esta mañana, que todos pudiésemos comprender,
Es el sentido de lo que Jesús ora. Y él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. En todo el Antiguo Testamento, el término copa es una metáfora para referirse a la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Salmo 75:8, por favor pongámoslo en pantalla, dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El profeta Isaías en Isaías 51:22 dice: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Y Jeremías en el capítulo 25, el verso 15, describe la copa de vino del furor. Dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Dios es amor, pero también es perfectamente justo. No. Y no podemos entender el amor de Dios si no entendemos su justicia. De manera que en Jesús no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz lo que llenó de horror y espanto su alma humana, sino el hecho de saber que en unas pocas horas la ira de Dios por el pecado del hombre iba a ser derramada sobre él, porque Jesús llevó en él el pecado de toda la humanidad. En ese sentido, todos los que habían pecado antes de Jesús, ese pecado lo llevó Jesús. Y todos los que vinimos a pecar después de la aparición en escena de Jesús, ese pecado también lo llevó Jesús en la cruz. Imagínense el grado de la ira de Dios, porque nosotros transgredimos la ley moral de Dios. Por primera vez en su vida, él iba a experimentar el abandono y el horror por el pecado de otros. Él se hizo pecado por usted y por mí, hermano. Es impresionante lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Jesús asumió el lugar que usted se merecía y que yo merecía. Dice 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él todo lo hizo por nosotros, a favor de nosotros, por causa de nosotros. Él se hizo pecado. Hermano, cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada pensamiento pecaminoso de todos aquellos que él vino a salvar, serían descargados sobre Jesús en la cruz del Calvario. Cristo iba a sufrir literalmente. Literalmente, si entendemos que la paga del pecado es la muerte y que los pecadores que no se arrepienten están condenados al infierno, en ese sentido Jesús en la cruz del Calvario sufrió literalmente miles de millones de infiernos que usted y yo teníamos que haber pagado. No era sencillo lo que iba a ocurrir en el ser interior de Jesús cuando todo el pecado del mundo, de aquellos que decidimos arrepentirnos, creer en el proceso que Dios estableció, Cristo asumió el pecado de toda la humanidad para poder otorgarnos perdón de pecados a cada uno de nosotros. Así que cuando Cristo llega a Getsemaní, él se siente abrumado ante la realidad de lo que unas horas más tarde él iba a sufrir. Él sería triturado, molido, sin misericordia, para hacer posible que usted y yo disfrutáramos de la misericordia de Dios sin recibir la ira de Dios. Y uno se preguntaría, ¿no sabía Jesús que para eso había venido? ¿Que eso tenía que ocurrirle tarde o temprano? Claro,
Él lo sabía, se lo había repetido infinidad de veces a sus discípulos. Pero no es lo mismo, nunca será lo mismo tener un conocimiento teórico de que algo te va a suceder a llegar al mismo momento en el que tienes que enfrentar algo que te va a suceder. Para todos nosotros es sabido que tal vez nos dolerá mucho el día que nuestro familiar muera, nuestro papá. Pero el que nosotros lo imaginemos teóricamente no es lo mismo que el día que nosotros tengamos que recibir la noticia de que nuestro papá o nuestra mamá se ha muerto. Es distinto. Así que lo que Jesús había dicho era verdad, pero lo que él comenzó a vivir fueron las horas previas al suplicio de la muerte. Así que él en ese momento comenzó a sentir algo que previamente no está descrito en la Biblia. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con gemidos Jesús dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero si es posible. Jesús quiso decir lo que dijo. No hay que entrar en grandes descripciones de eso. Pero lo que Jesús está pidiendo en su humanidad es algo que parece contrario a lo que Él vino a hacer. Él vino a morir y sabía que iba a morir. Se hizo hombre para hacerse como usted y como yo. Y justo en el momento de la muerte parece que sus palabras nos están evidenciando que se está como echando para atrás, como que ya no quiere morir. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere hacernos ver en esta mañana. Lo que nos quiere hacer ver es que su humanidad también sintió el horror, también sintió el miedo, la angustia, el dolor, que su ser interior se estremeció. Nosotros a veces somos muy prontos para hablar sobre lo que la gente vive. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice: oiga, mire, imagínese, mi mamá se está muriendo. ¿Y cuántos años tiene tu mamá? No tiene 80 años. Uy, hermano, oremos más bien para que Dios se la lleve. Claro, porque no es tu mamá. Porque no es la tuya. Uy, hermano, ya llevamos orando mucho tiempo para que Dios sane de cáncer a su esposa. Eso suéltelo, debe ser que Dios se lo quiere llevar. Claro, porque no es tu esposa. Oiga, su hijo, ¿no? Tanto que llevamos orando por su hijo y nada, que se arrepiente ya. Entrégueselo. Que hágalo. Claro, porque no es tu hijo. Nosotros a veces somos muy prontos para hablar y poco empáticos. Porque el día que nos pasa a nosotros estaríamos dispuestos a ir hasta el último rincón del mundo, a recorrer la milla extra, a hacer la oración que la gente no quiere escuchar, a volverla a repetir, a volverlo a decir con tal de que Dios nos responda. Yo siempre traigo a colación hasta qué momento lloré por mi mejor amigo que murió en una UCI por COVID. Yo creo que minutos después de que se murió, porque dejé el celular lejos con tal de concentrarme orando. Cuando volví a ver el celular, hacía como 15 minutos habían escrito que ya se había muerto. Hermano, hay cosas que usted tiene que vivirlas para entenderlas. Hay cosas que usted tiene que padecerlas para comprender qué es lo que ocurre en el corazón del otro. Qué es lo que pasa cuando el otro se mantiene permanentemente, por ejemplo, viniendo al altar. Y hay personas que a veces les aburre otra vez, hermano. ¿Y es que acaso usted está viviendo lo que él está viviendo? ¿Acaso usted está padeciendo lo que él padece? ¿Acaso usted sufre el dolor que él lleva por dentro, que le hace todas las veces posible acercarse a Dios con total certidumbre de fe y pedirle: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Yo quiero que usted alabe a Dios en esta mañana. ¿Sabe? Teóricamente todas las cosas eran posibles
para Jesús. Si fue capaz de levantar a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, que era imposible para Dios. Pero esto que Jesús estaba pidiendo como hombre no era posible. Para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justo juicio, Jesús tenía que sufrir el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. No había otra manera. Así que lo que Jesús pedía en relación con lo que él quería hacer era imposible. Se requería que alguien muriera en el lugar suyo y mío y que ese alguien fuera sin pecado. El único que tenía esas características era Jesús. Así que si Jesús no moría, usted y yo no teníamos ningún tipo de esperanza. Si Cristo no se hubiera tomado esa copa de la ira de Dios hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. El diablo hubiera ganado. No habría salvación para nadie, porque entonces esa copa de ira te la habrías tenido que tomar tú y me la hubiera tenido que tomar yo. Pero en esta mañana, bendito sea el Dios de nuestra salvación, que no fue inferior. El infierno estaría repleto, pero el cielo estaría vacío. Pero en esta mañana, en el cielo hay un cupo especial para usted y en el infierno se habrán de quedarnos esperando. El infierno, el lugar que le correspondía a usted y me correspondía a mí, se tiene que quedar vacío, porque el Dios del cielo ha prometido volver por nosotros. Debemos estar eternamente agradecidos con esa parte final de la oración de Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. ¿Usted está dispuesto a decirle a Jesús así en esta mañana? Oye, Jesús, si es posible, pasa de mí esta situación. Si es posible, quita esta situación que yo estoy viviendo, pero que no sea como yo quiero, Señor, sino como Él quiere que se haga en nuestras vidas. Hermano, nosotros tenemos un problema gravísimo en la actualidad, y es que queremos culpar de todo lo que nos pasa a Dios. Creemos que la soberanía de Dios es equivalente a la voluntad de Dios. El que Dios pueda controlarlo todo porque Él es el soberano Dios, no significa que Él intervenga en todo lo que usted decide. Hermano, no todo lo que a usted le pasa es voluntad de Dios. Muchas de las cosas que a usted les pasa son la consecuencia natural de las decisiones que usted ha tomado y en las cuales nunca ha querido tomar en cuenta a Dios. Y no se lo dice a alguien que no se haya equivocado, se lo dice a alguien que muchas veces quiso tomar decisiones por su cuenta y cuando estaba triste y solo llorando por sus errores, quiso culpar a Dios y en un momento particular entendió que Dios no era el culpable. Era yo, que no quería escuchar, que no quería atender a la palabra de Dios. Hermano, dejemos de culpar a Dios por lo que Él no tiene la culpa y aprendamos. Hermanos, que en esta mañana aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a obedecerla. Y es acá en el huerto de Getsemaní donde quedó alineada la voluntad de Dios con la voluntad de la humanidad de Jesús. Alineadas. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue entregada. Él no dijo como las películas ingleses, Mayday no, Mayday no. Jesús no abortó la misión.
Él la completó hasta el final. Él no dejó a mitad lo que vino a hacer, porque el amor que tenía por nosotros fue más grande que el dolor por el que tuvo que atravesar en el huerto de Getsemaní. Tal vez aquí haya alguien que esté a punto de abortar la misión que Dios le ha dado. Tal vez aquí esté alguien que en el campo del servicio esté diciendo: yo estoy que tiro la toalla, ya no quiero hacer más nada. Tal vez con su familia esté a punto de tirar la toalla y decir: yo me voy, yo abandono mi familia, yo ya no quiero vivir más con ellos. Tal vez esté diciendo: yo ya me voy de la iglesia, y hasta razones tenga. Pero hermano, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted abandone el propósito para el cual Él lo trajo aquí. La voluntad de Dios no es que usted desista del proyecto que Dios le ha encargado. La voluntad de Dios no es que usted deje tirado lo que Dios le ha entregado en sus manos. Lo más valioso que Dios le ha dado a usted es su esposa y son sus hijos. Hermano, por horrible que sea la situación que usted está atravesando, por difícil que sea lo que usted está viviendo, si es Dios el que lo ha alineado y que lo ha puesto a atravesar esa circunstancia, no abandone. No desista. No deje de clamar, de pedir, de rogar a Dios que obre. Que Él haga algo, que Él, que tiene todo el poder y la autoridad, sea capaz de transformar su realidad, pero permita que la voluntad de Dios se lleve a cabo en su vida. Hermano, nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, pero lo que Jesús nos está enseñando aquí es que no es a su manera ni es a la mía, es a la manera de Dios. Que no es cuando usted quiera. Que no es cuando usted quiera. No, hermano, no es cuando usted quiera. Es cuando el Dios eterno lo quiera. Hermano, qué bueno que en esta mañana Dios nos haga entender que nuestra oración no es como una mano que coge a Dios del cuello y le dice: ¿qué tienes que hacer lo que yo quiera? No, hermano, se equivoca. Usted puede orar meses enteros por algo y no es Dios el que tiene que cambiar la postura frente al problema. Es Dios el que a través de la oración le hace entender a usted que Él es el soberano Dios, el eterno, el sublime, el excelso, que no hay nadie como Él. Dice el autor a la carta a los Filipenses, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo he intentado explicarle muchas veces a personas muy cercanas a mí qué es la obediencia. Porque hay gente que cree que la obediencia es la adecuada comprensión de una orden. Y cuando yo me convenzo de que eso es lo que debo hacer, entonces lo hago. Ahí no se requiere obediencia. Usted es plenamente consciente de lo que debe hacer. La obediencia es cuando usted ni siquiera es capaz de comprender la orden que le están dando, pero usted entiende que es su superior el que le dice que lo haga, que usted, sin objetar lo que se le dice, usted lo hace. Y quien obedece a la autoridad nunca se equivoca. Nosotros muchas veces en la iglesia y en los hogares, lo dice alguien que fue muy desobediente, ¿no? No crea usted que yo era muy obediente. Lo vine a entender después. Pero nosotros queremos entender lo que nuestra mente finita es incapaz de entender. Por eso la función suya como papá, hoy pasaré del anonimato al desprestigio, no es entregar argumentos sólidos para que su hijo comprenda lo que debe hacer. Es que su hijo debe entender que usted es la autoridad y que la visión que usted tiene de la realidad es diferente a la de él, y que él, ni aunque quisiera, pudiera entender lo que usted le está haciendo ver.
Yo a mi papá no podía decirle que me explicara. Se tenía que, pero cuántas gracias Dios, yo a Dios por un papá como el que tuve, man. Oiga, Dios, gracias por mis papás. A mí cada vez que alguien me hace un halago, yo solo recuerdo a esos dos papás que Dios me dio, a los que cambió y transformó, y cuando los transformó, cambió mi historia para siempre. Yo a veces me veo en lo que hago y yo digo, yo soy el menos digno de donde yo vengo. Las cosas que yo pasé y que Dios a veces me dé honores tan grandes, no me queda más que agradecer la misericordia y la bondad de Dios. Así que cuando Dios le pida algo, no trate de entenderlo, obedézcalo. Porque cada vez que yo veo mi vida en retrospectiva, me paro en el presente y miro al pasado, me doy cuenta que muchas de las decisiones que tomé nunca las entendí, pero di mis pasos creyendo que era Dios el que me guiaba, así no las entendiera. Y como era Dios el que me guiaba, Él me trajo al lugar donde quería traerme, aunque yo muchas veces ni entendí. Pero hoy que me paro frente al pasado, tengo que decir, qué bueno que obedecí a la voluntad de Dios y no a la mía. Hay algo que nosotros aprendemos como una gran lección en esta oración de Jesús, y es que la voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no. Hermano, nuestra voluntad no es perfecta, pero en cambio la de Dios sí lo es. Así que cuando nosotros venimos delante de Dios a orar, no lo hacemos para torcer la voluntad de Dios. Lo hacemos para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo derramó su corazón en su oración y fue contestada, pero no como Él pidió. Y si a Jesús no le fue contestada, ¿qué le hace creer a usted que usted sí tiene el poder para hacer que Dios le conteste la oración como usted quiere? Hermano, es impresionante lo que ocurrió en Getsemaní, porque la oración fue contestada no en el sentido en que Jesús exclama que si es posible pase de él esa copa, sino que fue contestada al darle la fortaleza necesaria para continuar en el camino de la obediencia, por más doloroso que fuera, y al haberle levantado de los muertos al tercer día para no ver muerte nunca más, nuestro Dios sí fue oído. No se trata en esta mañana de que nosotros sigamos perpetuándonos en formas de conducta que son contrarias al principio bíblico. Hay personas que creen que Dios no les oye porque Dios no hace lo que ellos quieren. ¿Y quién le dijo a usted que Dios era como su súbdito que tiene que obedecer a sus órdenes? ¿Quién le enseñó a usted que es que la oración es un mecanismo que obliga a Dios a hacer lo que yo quiero? ¿Quién le dijo a usted que porque usted ora, Dios tiene que hacer lo que usted supone que Dios debe hacer? Qué bueno que en esta mañana el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones y nos haga entender que Él sigue siendo el soberano Dios, el omnipotente Dios, el único y verdadero Dios. Él es el único y verdadero Dios. Así que cuando oremos a Dios debemos ir con esa actitud. Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero lo que me va a pasar, Señor. Yo no lo quiero. Yo no quiero seguir atravesando este problema, este dolor, esta circunstancia adversa. Me da pavor, me quita el sueño, me hace sentir horror. Pero Señor, tú eres más sabio que yo.
Tú sabes más de lo que sé yo. Y aunque me cueste, Señor, pensar que voy a atravesar esta tormenta, que voy a estar en medio del mar, yo prefiero 1000 veces obedecer a tu voluntad que hacer la mía y equivocarme. Yo quiero invitarle a estar en pie en esta mañana. Y yo sí que quiero invitar a alguien que quiera hacer la voluntad de Dios en su vida. A alguien que necesite que Dios obre en ese ser interior y le haga entender que no es a su modo, que no es a su manera, que no es como yo quiero, que no es cuando yo quiero, sino es cuando Él quiera y como Él quiera, porque Él es Dios y yo soy su hijo. Hermanos, no más vivir a nuestra manera. No más vivir a nuestro modo. No más hacer lo que nosotros queramos, hermano. No más hacer lo que nosotros queramos. No más vivir nuestra vida a nuestra manera, no más. Qué bueno que en esta mañana Dios obre en nuestras vidas y comencemos a vivir bajo su voluntad, bajo su dirección. Comenzar a hacer lo que Él quiere. Acompáñeme a orar en esta mañana. Eterno y soberano Dios y Salvador, aquí está tu iglesia, Señor, en esta hora. Tu pueblo, Señor, que te ama, que quiere aprender a vivir a tu modo, Señor, no al nuestro, que quiere hacer las cosas a tu manera, que quiere, Señor, vivir para ti, que no quiere más, Señor, hacer a nuestro modo, sino al tuyo. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos decirle a Dios: Señor, yo todo lo que soy, todo lo que tengo lo entrego en tus manos. ¿Sabe? Yo quisiera invitar a alguien que tal vez esté luchando por renunciar a lo que para él es importante, que esté luchando por renunciar a algo que para usted es fundamental. Qué bueno que en esta mañana usted sin temor renuncia a todo por quedarse con Cristo, porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Yo no sé a qué le cuesta a usted esta mañana renunciar, entregar, pero yo quiero invitarle a que usted renuncie a todo lo que tenga que renunciar para obedecer a Dios. Cantemos en esta mañana. Aleluya. Es difícil, a veces no se entiende, y me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves con sus ojos. Hazme entender y creer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende,
Aleluya. Aleluya. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mis cargas. ¿Qué tal si en esta mañana le pedimos a Dios? Le pedimos que nos libre de salirnos con la nuestra. Le pedimos a Dios que te libre de salirte con la tuya. Le pidamos a Dios que nos libre de hacer nuestra voluntad en vez de hacer la suya. Por más dolorosa que parezca la voluntad de Dios, nunca encontraremos un mejor camino que hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por más que parezca que perdamos por seguir la voluntad de Dios, siempre será mejor perder haciendo la voluntad de Dios que sintiendo que ganamos, pero haciendo la voluntad nuestra. Hermano, nunca en su vida encontrará usted un mejor camino que hacer la voluntad de Dios. Y yo quisiera hablar con alguien que hoy esté resistiéndose todavía a hacer la voluntad de Dios en su vida. Alguien que esté diciendo: yo no puedo entregar mi profesión, yo no puedo entregar mi dinero, yo no puedo entregar mi posición, mis posesiones. Ay, hermano, qué bueno fuese que en esta mañana usted lo abandonara todo, sin importar lo que sea, con tal de seguir a Cristo. Qué bueno que usted entendiera en esta mañana que lo más valioso que nosotros tenemos no es un título profesional, no es el dinero que poseemos, no es el reconocimiento o la gloria que la gente nos da. Lo más grande que nosotros tenemos es ser hijos del Dios eterno y soberano. Ese es el mayor honor que nosotros tenemos. Hay gente que se enorgullece. Hay gente que se enorgullece porque lo llaman doctor, señor. Yo quisiera hoy decirle que el honor más grande que yo tengo es ser hijo del Dios soberano y ser su hermano. Qué honor tan grande es tener un Dios como el que nosotros tenemos. Qué honor tan grande es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es la cosa más hermosa que nos ha podido pasar en la vida. Qué bueno que usted hoy con humildad ponga todo a los pies del Señor y le diga: Señor, no a mi manera, no a mi modo, sino como tú quieres que se haga. Oremos en esta hora. Eterno y soberano Salvador, bendito Dios, obra de manera especial. Haz algo en la vida de cada uno de nosotros. Dios, líbranos de hacer nuestra voluntad. Líbranos de hacer lo que a nosotros nos parezca mejor. Líbranos, Señor, de hacer lo que nosotros queramos. Haz, Señor, lo que tengas que hacer para que nosotros entendamos que siempre será mejor a tu manera que a la nuestra. Que siempre será mejor como tú lo haces. Que es mejor como tú lo planeas. Que es mejor el lugar a donde tú nos quieres llevar que a donde nosotros queremos ir. Que siempre será mejor la persona que tú tienes para nosotros que la que nosotros queremos escoger. Que siempre será mejor hacer lo que tú quieres que hagamos que hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. Dios, permítenos entender que lo más grande que nosotros tenemos es ser hijos tuyos, haber sido comprados a precio de sangre preciosa. Oh Dios eterno,